Buenísimos días, queridas y queridos Radio Escuchas de Onda Inclusiva, el programa de servicio del Consejo Comunal de la Discapacidad. Aquí estamos iniciando un capítulo más de esta onda contagiosa, la onda positiva de la inclusión, la onda positiva de la diversidad, de la comprensión de una sociedad donde todos tenemos un espacio y debemos tener una oportunidad para nuestro desarrollo, para nuestra felicidad. Estamos con el panel de la diversidad nuevamente bien reducido, acompañados por Andrés Dusolín. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días. Muy bien aquí, con un poco de frío, y también decir que estamos en el Día Mundial de la Tierra, que es un día bien importante en el cual tenemos que concientizar en el cuidado de nuestro ambiente. Concientizar a todos los ciudadanos y ciudadanas, porque si tenemos vida, si tenemos una sociedad humana, es porque estamos levantándola sobre un planeta que ha pagado caro los costos de, a esta altura, la soberbia humana, ¿no? Creer que es sustentable un mundo que destruye, que depreda, y, o sea, que es depredado por esta forma de desarrollo que nosotros nos hemos planteado. Así que hacer conciencia de esto, de que es tremendamente importante el cuidado y las medidas para hacer viable la vida en nuestro planeta Tierra. Muchos hablan de nuestra planeta, ¿no? En el sentido de que ahí está el origen de la vida y eso está tan asociado a lo femenino, la Tierra. Muy bien, estamos iniciando un capítulo más de este programa también, que va de la mano en este periodo del año del proyecto del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos del Servicio Nacional de la Discapacidad, que nos ha permitido también hacer cosas interesantes. Estuvimos en los barrios, en la comunidad, hemos estado por ahí en reuniones de consejos locales de desarrollo y agradecemos esta oportunidad. Y también mencionar que hoy día vamos a tratar el tema de la inclusión laboral. ¿Te acuerdas de ese tema, Andrés? Sí, bien importante. ¿Cierto? Es tremendamente importante porque en nuestra sociedad, como lo decíamos hace un momento, y en este modelo de desarrollo, el poder producir dinero es sustantivo para las personas, para su bienestar material, pero también porque los realiza en sus capacidades, en su potencial, en sus ser humanos, ¿no? Entrar en convivencia colaborativa en el ámbito laboral. No todas las personas en situación de discapacidad trabajan, ¿cierto, Andrés? Efectivamente. No todos encuentran trabajo o logran incluirse a un empleo. De hecho, he estado conversando con un psicólogo, por ejemplo, que forma parte de nuestro consejo comunal, que ha tenido mucha dificultad para conseguir empleo, de un chico egresado de contabilidad de una universidad acá de la región, y tampoco, fíjate, ha encontrado trabajo. Ha tenido Gustavo, un saludo a Gustavo si nos está escuchando, mucho problema con eso. Entonces, los estudios, el Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015 que hizo el Estado chileno, dice que 4 de cada 10 personas en situación de discapacidad trabajan. Y nosotros hemos dicho que posiblemente que la metodología para levantar esta información pudiera tener debilidades y hacernos pensar que la cifra está errada, que el número de personas con discapacidad que trabaja es menor. Porque la pregunta que se hace es muy similar a la del censo. ¿Tú te censaste, Andrés? Sí, efectivamente. Claro, la pregunta sobre la situación laboral de la persona es: ¿usted trabajó la semana pasada? Difícil, tú no, pues. Y otros dirían que la semana pasada no trabajé porque fue Semana Santa, ¿no? Y en tal sentido se distorsiona mucho. Pero más allá de las bromas, la pregunta para considerar si la persona está trabajando no ayuda demasiado, más bien contribuye a sesgar, según nuestro parecer, el resultado, porque podría ocasionalmente la persona haber conseguido un empleo puntual, un empleo precario, y eso no es trabajo. Así que 4 de cada 10 personas con discapacidad en Chile tienen empleo, y esa cifra es muy mala. Piensa tú que nosotros tenemos una ley de la discapacidad, una ley de inclusión social de las personas con discapacidad en Chile, la 20.422, y esta ley consagra que en el artículo 27 que las personas, que el Estado debe garantizar
que se reduzcan las barreras para que las personas con discapacidad encuentren empleo. Y sin embargo tenemos este escenario que te acabo de mencionar, Andrés. Fíjate que en lo que dice literalmente, ¿ya? Para ser bien preciso con nuestro radio escucha, es respecto del empleo, es que el Estado reducir las barreras y debe generar acciones positivas para lograr que las personas con discapacidad encuentren trabajo en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Ahora, eso depende de muchas variables, porque incluso una persona puede estar lista para trabajar, pero no puede ir al trabajo porque no hay un transporte público que sea accesible, ¿sí? O sea, tendría que tener un transporte privado en el cual se gastaría todo lo que gane de sueldo. ¿Te fijas? Entonces, uno de los objetivos que hemos puesto al centro con Corporación Nehuen, que es una organización que representa a nivel de la región a las personas con discapacidad, es que la accesibilidad es clave para que las personas con discapacidad se incluyan, ¿no? Y tenemos graves problemas con eso, porque en una ciudad que va camino al desarrollo como Temuco, se ha renovado una buena parte de la flota del transporte público, sobre todo el transporte colectivo mayor, como son los buses, y estos siguen siendo no accesibles a las personas con movilidad reducida, a los usuarios de bastones, de burritos o andadores y de sillas de ruedas sobre todo. No se pueden subir a una micro, eso es imposible. Entonces hemos estado dialogando con las autoridades y ahí estamos estancados porque es un tema de recursos, pero finalmente es un tema de decisión política. Y esa decisión tarda en llegar, lamentablemente ya se va agotando el periodo de mandato de este gobierno y no logramos, por lo menos en el ámbito de la comuna, resolver esta situación. Así que la tarea que queda por hacer es bien grande. Vamos a una pausa, Andrés, ¿te parece? Para que distendamos un poco y volvamos a para calentar el cuerpo. Claro. ¿Es movido el tema? Claro, sí, vamos a poner a Mon Laferte. No es media balada esta, ¿no? A propósito de que estar sin trabajo es complicado. ¿Para ti te complica no tener trabajo, Andrés? Sí, bien difícil porque no he ganado tanto dinero. Claro, el dinero y la realización de lo que uno aprende, sabe hacer, el aporte que uno puede hacer a otros en su quehacer como trabajador, se pierde. Así que ahí va Mon Laferte y Tormento. Muy bien, ahí estaba Mon Laferte y Tormento, lindo y atormentado tema, ¿cierto? Sí, aprovechando este tormentoso frío. Bueno, sí, no es para tanto tampoco, pero queremos recordarles que estamos en Onda Inclusiva, el programa del Consejo Comunal de la Discapacidad, al servicio de la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Miren, estamos comentando el tormento que significa no tener empleo y los compromisos que también tiene el Estado para que las personas en situación de discapacidad lo logren. Cualquier persona que quiera hacer un comentario, un alcance o que quiera manifestar su interés de conseguir empleo porque no lo ha logrado a través de o por cuenta propia, se puede comunicar con nosotros, Andrés, al más 569 77872638. Estamos al aire, también nos pueden llamar al teléfono de la radio, sí. UFRO Radio, como siempre, comprometida, ¿no? Con la comunidad. Por mail. Y por mail a temuco.ccd@gmail.com. Estamos en el WhatsApp, como les digo, más 569-7787-2638. Y lentito para que nos lo puedan registrar. Bien, fíjense que en el párrafo tercero, en la Ley de Inclusión Laboral de las Personas en Situación de Discapacidad, en el artículo 43 dice: el Estado, a través de los organismos competentes, promoverá y aplicará medidas de acción positiva para fomentar la inclusión y no discriminación laboral de las personas con discapacidad especial, y especialmente deberá: A. Fomentar y difundir prácticas laborales de inclusión y no discriminación. B. Promover la creación y diseño de procedimientos, tecnologías, productos y servicios laborales accesibles y difundir su aplicación. C. Crear y ejecutar por sí o por intermedio de personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro programas de acceso al empleo para personas con discapacidad. Y D. El difundir los instrumentos jurídicos y recomendaciones sobre el empleo de las personas con discapacidad aprobados por la Organización Internacional del Trabajo.
El Estado deberá crear condiciones y velará por la inserción laboral y el acceso a beneficios de seguridad social por parte de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Así que esto está garantizado porque les recordamos que la ley de inclusión, que protege, que promueve la inclusión de las personas en situación de discapacidad en Chile, está diseñada bajo el marco de la Convención Internacional de los Derechos. Entonces tiene una mirada de derecho, está garantizado como un derecho, el derecho al trabajo, que por lo demás está consagrado en la Constitución chilena y en la Carta Universal de Derechos de Humanos. Así es que no es nada extraño. Lo que pasa es que esto no está funcionando. Y es tan así que fíjense que en las observaciones finales sobre el informe inicial de Chile del avance de la implementación de esta convención que hizo la ONU, esto fue el año pasado, estamos a un año de eso, ¿sí? En el artículo 27 sobre trabajo y empleo, dice: el comité se encuentra preocupado por la brecha de inclusión laboral en detrimento de las personas con discapacidad en el Estado parte, es decir, en Chile, y la ausencia de estrategias específicas para promover la vinculación de las personas con discapacidad en el empleo. O sea, le están diciendo en otras palabras, el Estado chileno estaba haciendo muy poco. El comité recomienda al Estado parte acelerar la adopción de la legislación sobre inclusión laboral de las personas con discapacidad y adoptar una estrategia amplia con indicadores y plazos específicos en la materia, incluyendo a las mujeres y a los jóvenes con discapacidad. O sea, tú, Andrés. El comité recomienda al Estado parte prestar atención a los vínculos entre el artículo 27, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, Meta 8.5, y asegurar el logro de un empleo productivo y decente para todas las personas, incluyendo personas con discapacidad, en línea con el principio de remuneración igual por trabajo de igual valor. Así que eso lo señaló hace un año la Organización de Naciones Unidas, de la cual Chile forma parte. Tenemos brechas. Brecha significa que hay una diferencia entre lo que debería haber logrado y lo que está haciéndose en Chile. Quien nos esté escuchando y sea una persona con discapacidad y lleve meses o años sin empleo, puede ser un tremendo ejemplo de esto. Llámenos para conversar con eso, estamos disponibles. Y a propósito de eso, y también de una campaña que se hizo en nuestro país, se impulsó una reforma, una ley que se llama Ley de Reserva Laboral, que fue ratificada en el Congreso en los dos trámites, ¿no? En la Cámara de Diputados y Senadores, y después pasó a una comisión, y etcétera. Nosotros lo conversamos, dijimos que esa ley debería tener un porcentaje más alto, pero lo que hace esa ley es obligar a las empresas con más de 100 trabajadores a contratar el 1% de su planta de trabajadores a personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Sí, interesante. Tremendamente, porque esa ley va a ser promulgada este año. De hecho, el 6 de abril, la sociedad civil y el sector privado de la Araucanía se encontraron ahí, vino la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social y se hizo un diálogo donde estuvo presente el Consejo Comunal para presentar este proyecto. La cuota laboral, amigos, amigas, es del 1% en las empresas que tengan más de 100 trabajadores, pero también en el Estado, lo cual abre una ventana de oportunidad interesante y quizás va a desencadenar un nivel de competencia entre las personas con discapacidad por ese 1%, que es muy poco, porque las empresas en la Araucanía que tienen más de 100 trabajadores son 270, lo cual quiere decir que vamos a generar 270 cupos de personas en situación de discapacidad. Sin embargo, en la Araucanía el número de personas en situación de discapacidad que están buscando trabajo son más. Entonces es un paso, pero no va a generar, como en nuestro país, pleno empleo, ¿no? No va a garantizar que todas las personas con discapacidad que necesiten, que estén buscando trabajo y que sean, sobre todo esto es importante, competentes para realizar un trabajo, porque el trabajo no es por caridad, ¿no? Es un derecho, pero también está el deber de ser capaz de llevarlo a cabo, ¿cierto, Andrés? Efectivamente. Ok, entonces la ley de cuota laboral, ¿sí? Va a implementarse a contar del presente año, es uno de los legados de este gobierno, y esperamos que como una política de Estado sea mantenida, enriquecida, respaldada por los gobiernos que pudiesen venir, sobre todo en el evento que hubiera un cambio político en el gobierno, ¿cierto, Andrés? Uh-huh. Así que
atentos porque esto va a significar que las empresas van a empezar a buscar a personas con discapacidad competentes para puestos de trabajo particulares. Ahora, el Consejo Comunal de la Discapacidad, que tiene su voz en este micrófono, tiene una comité laboral que ahora actualmente se denomina Red de Inclusión Laboral y que está constituido por 14 instituciones de la comuna. O sea, ha logrado hacer trabajar, coordinar el trabajo colaborativo de 14 instituciones para favorecer que hayan oportunidades laborales para personas con discapacidad en la comuna y hacer el trabajo técnico de intermediar. Si tú eres empleador, Andrés, y quieres contratar a una persona con discapacidad, ¿cómo vas a saber si esa persona es capaz? Porque las personas con discapacidad tienen capacidades, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo vas a saber si va a hacer bien el trabajo que tú necesitas como empresario? ¿Qué tendrías que hacer? Lo importante es que tienes que tener redes de confianza. Sí, establecer una relación de confianza, y la confianza se basa en la certeza de que esa persona es competente, ¿ya? Sí. Eso se logra haciendo un proceso técnico de evaluación y de intermediación laboral que en muchas comunas está a cargo. Eso la ley lo pide, pero en nuestro país no todas las comunas lo tienen. De las oficinas municipales de intermediación laboral, porque son oficinas inclusivas, es decir, le buscan o apoyan que las personas, los vecinos de la comuna tengan trabajo cuando lo han perdido o están buscando empleo, y también las personas en situación de discapacidad como parte de ese universo de personas sin empleo, pero apoyándole de manera diferencial, porque se necesita un trabajo distinto para intermediar a una persona con discapacidad. Sí. ¿Sí? Hay que evaluar cuáles son sus capacidades y cruzarlas con las características de los trabajos que están disponibles. Así que el comité laboral está trabajando hace más de casi 2 años y hoy en día tiene personas que han sido contratadas por las empresas. Puede ufanarse de eso. Entonces, ese trabajo de intermediar el nexo entre las personas con discapacidad y las empresas para asesorarla en esta tarea puede ser realizada por esta Red de Inclusión Laboral de Temuco. Por lo tanto, invitamos a quienes nos escuchan a anotar el siguiente número telefónico y el mail que vamos a dar para que deriven allí datos personales y currículum de personas con discapacidad que están buscando trabajo, sobre todo que tienen dificultad para encontrar empleo, porque hay muchas barreras, ¿no? La sociedad tiene muchas barreras de discriminación, ¿no? Sí. Entonces, el teléfono es el +569 77872638. Ese es el teléfono del Consejo Comunal de la Discapacidad. Y el correo electrónico es Red de Inclusión Laboral Temuco. Es fácil, todo junto. Red de Inclusión Laboral Temuco @gmail.com. Ay, perdón. ¿Ya? Red de Inclusión Laboral Temuco @gmail.com. Quien esté buscando trabajo, que necesite el apoyo de un referente, de una entidad técnica, aquí hay profesionales que van a estar trabajando para ayudarle, nos pueden contactar y gustosos vamos a incorporarle entre todos los postulantes para este proceso que se viene. ¿Bien? Ok. Ya. También mencionar, a propósito del compromiso que tienen algunas empresas, una noticia positiva, porque este es un espacio también positivo, ¿cierto, Andrés? Efectivamente. Y Movistar, una gran empresa de las comunicaciones en Chile, lanzó un modelo de atención inclusivo para personas con discapacidad hace muy pocos días. Ese modelo de atención se asemeja mucho a lo que venía haciendo el BCI, ¿sí? Que había propuesto tener una plataforma que pudiera atender a todas las personas independientemente de sus características funcionales. Entonces, esto fue inaugurado el 12 de abril. Hay 15 sucursales a lo largo del país con este tipo de atención, o sea que pueden atender fluidamente a personas sordas, personas que tienen baja visión o ceguera, y eso está garantizado porque la idea de Movistar es que por lo menos una sucursal en cada región tenga esta dotación de recursos, de capacidades, de tecnología. Movistar fue la primera compañía del sector de telecomunicaciones en tener más de 10 sucursales a lo largo del país. Con eso le gana un poco la delantera a las demás, con sistemas de atención con intérpretes en lengua de señas para clientes sordos a través de la herramienta Visor. Es decir, van a ocupar una especie de videoconferencia para que un sordo pueda ayudarle al ejecutivo a atender a la persona sorda.
Así que Movistar, con apertura a las personas sordas, vamos a transmitirlo a la comunidad sorda del Consejo Comunal de la Discapacidad, y felicitaciones a Movistar por este paso que está dando en la inclusión, porque esto es muy importante. Dicho esto, nos vamos a ir a una pausa. No se vayan de nuestra sintonía. Tenemos noticias, comentarios, más notas, más información, más inclusión en Onda Inclusiva. Estamos de regreso con Onda Inclusiva, el programa de servicio del Consejo Comunal de la Discapacidad. Saludando a don Víctor Contreras, que está en los controles ahí, el controlador de nuestro programa. Gracias, don Víctor. La buena onda siempre. André, estamos hablando de inclusión laboral, del derecho al trabajo de las personas en situación de discapacidad en el mundo de hoy, en el pleno siglo XXI, y las brechas que hay, porque apenas un 40% de las personas trabajan en Chile, las personas en situación de discapacidad. Hay un estudio que es del año pasado, que es de AHA Global Consulting y la Fundación Descúbreme, que midió el impacto de la diversidad laboral en empresas nacionales. Fíjate que ellos constataron así fehacientemente mediante este estudio que los trabajadores en situación de discapacidad tienen un 77% menos de rotación laboral y 20% menos de ausentismo que las personas que no están en situación de discapacidad. Ahora, lamentablemente un 0,5% nada más de los empleados activos de las empresas chilenas son personas en situación de discapacidad. O sea, la masa de trabajadores de Chile que tiene discapacidad es muy poco. Ahora, obviamente ese 0,5% es la mitad del 1% que está proponiendo el Estado con esta reforma legal que acabamos de mencionar. Ahora bien, ¿sabes tú cómo se distribuye esta población? ¿Quiénes son las personas con discapacidad que están trabajando en Chile? Las entidades, algunas empresas. Claro, hay más o menos 59.000 personas trabajando, ¿no?, en situación de discapacidad en el país hoy en día. De ellas, el 40% tiene o vive una situación de discapacidad física, ¿ya? El 28% es cognitiva y el 13% es auditiva. Sí. Lo cual quiere decir que no está considerado allí. Debe haber alguna dificultad para contabilizarlo a las personas con discapacidad psicosocial. Tengo una duda. Sí. ¿Qué empresas están permitiendo el ingreso de personas con discapacidad? Bueno, hay empresas que son públicamente conocidas a nivel país y a nivel de la región en contratar a personas con discapacidad. Lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, a nivel país, por ejemplo, hay el holding de empresas de los supermercados se llama SMU, es un Unimar. holding que reúne a Unimar, a Mayorista 10, a Albi, entre otros. Ellos tienen una política de inclusión laboral, sobre todo porque han trabajado mucho con la Fundación Descúbreme, que es la responsable de este estudio que estamos ahora revisando. Y a nivel de la Araucanía, tenemos a Rosen, que lleva la delantera porque lleva muchos años haciendo esta labor. Y tiene a muchas personas en situación de discapacidad, además diversas, no solo tienen a particularmente un tipo de persona en situación de discapacidad, sino que tienen varios tipos de personas en situación de discapacidad. Y también Magasa, con quien la red de inclusión laboral va a tener una reunión próximamente para trabajar en aras de esta ley que se viene y de seguir incorporando a personas en situación de discapacidad. Porque no es llegar y contratar a cualquier persona, si la idea es que la persona tenga certeza de que le va a gustar y que va a poder hacer el trabajo que se le está ofreciendo y que lo va a hacer en condiciones de seguridad. Entonces, las empresas también muchas veces tienen que hacer adaptaciones en los puestos de trabajo, ¿sabías tú? Sí. Por ejemplo, un escritorio para una persona que usa silla de rueda no puede ser cualquier escritorio, tiene que tener ciertas características que permita que la silla de rueda se mueva en el entorno de ese escritorio. El entorno de la oficina deben tener baños accesibles, deben tener acceso a la planta, no al edificio, a la oficina. Si es posible, ascensores para personas con discapacidad. Si están en un piso alto necesitas ascensor, de otro modo esa persona con movilidad reducida que usa silla de ruedas no va a poder llegar a su lugar de trabajo. Entonces,
Estas medidas no todas las empresas están dispuestas a hacerlas y no hay garantía de apoyo económico desde el Estado todavía, lamentablemente. Así es que les queremos transmitir que es posible, que hay empresas que están disponibles, que con este 1% que obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a contratar a personas en situación de discapacidad, vamos a duplicar lo que hay. Es un buen paso, pero el número de personas en situación de discapacidad, el porcentaje de personas en situación de discapacidad que está buscando trabajo del 16%, que más o menos representa la población adulta en situación de discapacidad en Chile, es bastante más que el 1%, es el 10% de esa población con discapacidad. Entonces, esto es un paso que esperamos sea responsablemente cumplido, respetuosamente cumplido, no sea una situación que genere discriminación malentendida. Ahora, fíjate que en el estudio que publica el diario La Tercera sobre esto, no solo el 0,5% de los trabajadores en Chile son personas con discapacidad, destaca a algunas empresas. Tú me estabas preguntando por otras empresas, ¿cierto? Sí. Bueno, Salcobran es una de las empresas que cuenta con política de inclusión, diversidad y no discriminación desde hace más de 5 años. Y así que el grupo EUL en Chile también tiene políticas de formación y contratación de personas en situación de discapacidad. De manera que ahí tienes por lo menos 2 empresas grandes a las cuales uno puede golpear las puertas y decir: queremos trabajar con ustedes y queremos que las personas con discapacidad de Temuco tengan empleo con ustedes. Y les asesoramos para que contraten a quienes son más idóneos. De modo que estamos en una buena senda, ¿cierto? Sí. Por otra parte, hay un estudio sobre las personas en situación de discapacidad intelectual que estaba facilitado, permitido por un artículo de la ley 18.600 en Chile. Dice que apenas el 39,2% de las personas con discapacidad intelectual o cognitiva, se dice, ¿cierto? Sí. Son las personas que tienen deficiencia cognitiva. El 39% de ellos tiene empleo. Se parece al porcentaje de todo el universo de las personas con discapacidad. Y un tercio de ellos, un poquito más de un tercio de ellos, recibe un salario menor al sueldo mínimo. ¿Sabes tú por qué ganan menos del sueldo mínimo las personas con discapacidad cognitiva que trabajan? Porque no son escuchadas. Sí, porque la ley 18.600 que acabo de mencionar permite que se haga un contrato de aprendizaje y reciban un sueldo inferior al sueldo mínimo. Eso es injusto. Precisamente por eso es que el proyecto de ley que fue aprobado en el Parlamento también elimina ese artículo y ya no va a poder llevarse a cabo ese tipo de contrato de aprendizaje y pagar menos del sueldo mínimo. O sea, toda persona en situación de discapacidad debe ser tratada como cualquier trabajador y el sueldo que debe recibir es el sueldo mínimo, como mínimo. Muy bien. De modo que estamos muy contentos por ese avance, porque era una discriminación positiva que devenía quizás en abuso, porque muchas de esas personas podían hacer un trabajo en iguales condiciones, con iguales características de calidad y de productividad que sus compañeros de trabajo, pero ganaban menos. Esto está retratado en un documental que recibió premios a nivel internacional que se llama Los Niños. Es una película muy bonita, está realizada por una realizadora chilena que se llama Maite Alberdi y que recibió un premio en Ámsterdam, fíjate, en Alliance of Women Film Journalists, ¿no? En el año 2016. Esta película que fue proyectada en una sección de cine incluyente, mira qué bonita iniciativa, en Chile no la tenemos, en ninguno de nuestros festivales. Se instaló ella en un taller de repostería de un colegio donde trabajan niños, entre comillas, con síndrome de Down, ¿ya? Y este grupo amigos lleva nada menos que 40 años yendo al mismo lugar. Muchos de sus papás han muerto, pero estos chicos siguen en esta burbuja, ¿no? Protegidos, siendo tratados como eternos niños. Es una película que sin duda denuncia la situación de exclusión de las personas las personas que viven síndrome de Down y falta oportunidad laboral, porque ellos podrían ser estupendos aportes en pastelería, ¿no? Del rubro, con toda la experiencia y los aprendizajes que han logrado. Así que
La recomendamos ampliamente, está publicada en nuestro Facebook de Temuco, del Consejo Comunal de la Discapacidad de Temuco. Ahí pueden ustedes seguir un poco la noticia, ¿no?, de Los Niños, este documental chileno de Maite Alberdi. Dicho esto, nos vamos a un tema, Andrés, ¿te parece? Sí, ¿cuál vamos a escuchar? Vamos a propósito de que hay tanto revoltijo en esto y de pronto no nos dejan jugar porque se van con la pelota los que pueden tomar decisiones en materia de inclusión. Vamos a poner un tema de Guachupé, Pasen la Pelota. Estamos de regreso con la onda contagiosa de la onda inclusiva del Consejo Comunal de la Discapacidad, todos los sábados entre las 11 y las 12 horas aquí en UFRO Radio 89.3, comprometida, ¿no?, con el quehacer comunitario, con el cambio cultural, el cambio social en torno a discapacidad. Las personas en situación de discapacidad ahora abogando por sus derechos, promoviéndolos, defendiéndolos, ya no fruto de caridad, de compasión, de paternalismos malentendidos. Y eso porque está consagrado en una convención de derechos internacional y en la ley de inclusión social chilena que empujamos día a día para que permita, ¿no?, en ese marco que se avance. Y uno de los temas, hoy día hemos revisado el de la inclusión laboral. Queremos anticiparles que la próxima semana tenemos de invitado al Ceremi del Trabajo, así que vamos a poder profundizar en esto, vamos a poder preguntarle cómo va la cosa. Y qué más se va a hacer en esta materia, ¿no? Sin duda que esto es una responsabilidad intersectorial. No tiene que ver con salud, no tiene que ver con educación, no tiene que ver con trabajo ni con vivienda. Es una preocupación transversal. Como lo decíamos, si una persona con discapacidad no tiene resuelto cómo bañarse de manera autónoma, cómo vestirse para salir de su casa, cómo entrar y salir de su casa, cómo tomar transporte público, no va a lograr ser una persona que trabaje de acuerdo a sus expectativas o que haga otras cosas de acuerdo a sus expectativas, porque no todos necesariamente quieren trabajar. De hecho, trabajar menos es bueno para la salud, ¿cierto, Víctor? Bueno, los cesantes no se enferman, pero lo pasan mal. Por eso poníamos ese tema. Y hemos dicho que vamos lento, por eso el tema de Guachupé, ¿no? Todo va lento, lo pusimos en lugar de Pasen la Pelota y lo dejamos para la próxima semana ese tema, que está muy bueno. Bien, estamos diciendo que las personas con discapacidad intelectual también tienen poca inclusión, que reciben menos dinero por su trabajo, pero que la ley va a modificar aquello y que el sueldo mínimo es el valor, el precio, el sueldo que van a tener que recibir en adelante. Y recomendamos el documental de Maite Alberdi, Los Niños, que tiene que ver sobre la eterna infantilización de los jóvenes, de las personas con síndrome de Down, y cómo nuestra sociedad de pronto lo empuja, porque esa película muestra, ¿no?, cómo ellos han quedado estancados sin posibilidad de canalizar su saber laboral al ámbito laboral, al ámbito del trabajo. Estamos también hoy día señalando algunas cosas. Hoy día a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde, los vecinos están invitados en el sector de Las Quilas a concurrir al Ecoparque Corcolén, porque hay una actividad educativo, recreativa e inclusiva en el Ecoparque Corcolén que organiza el Consejo Comunal de la Discapacidad como parte del proyecto FUNAPI. Esperamos que todo salga bien, que el tiempo nos acompañe y que la gente nos acompañe, porque debatir y conversar un poquito más sobre esto es tremendamente importante para el cambio que esperamos que ocurra en nuestra sociedad. Así que están todos invitados. ¿Y tú, Andrés, qué nos traes hoy día? Bueno, ya que estamos hablando sobre la inclusión en el trabajo, hoy vamos a mostrar algo con referencia a la inclusión en personas con trastorno de espectro autista o Asperger. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, es la ansiedad y el empleo en personas con situación de síndrome de Asperger basado en Nick Dubin. Ok, él es una persona que hizo un artículo y tú lo adaptaste, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, estamos con problemas técnicos. Ajá. Ya, ahora sí. Bueno, conversaciones con personas con autismo han revelado que hay dos tipos de diferentes de ansiedad que experimentamos en relación con el empleo. Están las preocupaciones existenciales de empleo y las preocupaciones prácticas de empleo.
ambas con sus propias distinciones. Vamos a profundizar con estas. Así que ponga atención. Bueno, las preocupaciones existenciales del empleo indican de que el trabajo representa un compromiso de nuestra individualidad, dado que la mayoría de quienes somos Asperger sentimos orgullo de nuestra individualidad y la vemos como una parte importante de nuestra autoestima. Los puestos de trabajo típicos de 9 a 5 tienden a opacar nuestra identidad. Mire a su alrededor en el mundo empresarial de hoy. Verá uniformes, códigos de conducta y el guión de servicio al cliente. En este mundo, la desechabilidad del trabajador es la misma de siempre. El conformismo cosecha recompensas, mientras que la búsqueda de individualidad muchas veces solo recoge sobres de despido o más y más exigencias. Uh-huh. Sí, pues quieren ser especiales los Asperger en ese sentido y a veces se enfrentan a estas situaciones tan comunes. ¿Qué más dice Andrés? Sin embargo, cuando se trata de romper el ciclo del trabajo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y encontrar nuestro propio lugar en una carrera satisfactoria, tenemos una ventaja competitiva sobre los neurotípicos. Y esta es la de nuestros intereses restringidos, lo cual, sin embargo, no siempre puede ser canalizado en un ejemplo de las condiciones de discriminación de nuestra cultura y sociedad chilena. Nos despedimos, muchas gracias don Víctor, gracias a todos y a todas por acompañarnos. Seguimos pedaleando entonces con su onda inclusiva. Hasta luego.